Muy buenas tardes, compañeros, profesora. Hoy mi compañero Gilberto Alvarado y mi persona Cristian Bernal le estaremos hablando acerca del artículo número 1343 sobre el Código Civil de Panamá en base a la responsabilidad decenal. La responsabilidad civil, como noción jurídica, tiene su origen como una consecuencia del quebramiento del orden jurídico resultante de la falta de algún causante de daños en otros. Estos daños pueden tener su origen en un contrato o vínculo previo o bien tenerlo en el quebramiento del deber genérico. Dentro de la responsabilidad civil tenemos la responsabilidad contractual y la extracontractual. La responsabilidad contractual, también conocida como responsabilidad civil contractual, es el conjunto de obligaciones legales que surgen de la firma de un contrato. Las partes se vinculan por este documento que legalmente celebrado tiene efecto de ley, y cualquiera que no cumpla con el contrato tiene el deber de resarcir a la otra parte. Frente a la responsabilidad contractual existen dos tipos de cumplimientos. Como primer punto, el voluntario, el cual dice que las partes vinculadas por contrato hacen cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas sin mediar coacción. Como segundo punto, el forzoso, que dice que ante el incumplimiento se ejecuta una acción de la cual resulta una obligación que deberá ser cumplida. Entre los incumplimientos se encuentran incumplimiento unilateral, el cual dice que solo una de las partes vulnera algo de lo exigido mediante el contrato; incumplimiento unilateral pasivo, el cual dice que el deudor de manera voluntaria se niega al cumplimiento de las obligaciones de manera exacta, íntegra y oportuna; incumplimiento unilateral activo, el cual dice que es el acreedor quien no cumple con lo expresamente pactado; y como último punto, el incumplimiento recíproco, el cual dice que las dos partes manifiestan una inactividad para el cumplimiento de las obligaciones. Y como último punto, veremos la diferencia entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. La diferencia fundamental es que la responsabilidad extracontractual no existe un contrato como único vínculo entre las partes. Esta la obligación de resarcir por un daño, pero sin que intervenga un documento. Además, en el momento de un litigio hay otros factores que influyen, como es el caso de que exista relación previa entre los involucrados antes de la firma de un contrato. Artículo 1343 del Código Civil de la República de Panamá. Se dice que el contratista, promotor o propietario de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviese lugar dentro de 10 años, contados desde que se concluyó la construcción. Igual responsabilidad y por el mismo tiempo tendrá el arquitecto o ingeniero que la dirigiere si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección. Si la causa fuere la falta de contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará 15 años. En este punto se hablará de un ejemplo de casación civil, el caso Robert Isaac Toledano de Alba y Giovanni María de Anhelo de Toledano. La sentencia se dio en la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley. Se casa la sentencia dictada el 15 de noviembre del 2000 del Primer Tribunal Superior de Justicia, que revoca la resolución del 1 de septiembre de 1998, dictada por el juez tercero del Circuito Civil del Primer Circuito Civil de Panamá. Y se condena a las sociedades demandadas Inversiones Provenco S.A. y Proyectos y Edificaciones S.A. solidariamente al pago de la suma de $33.222 a favor de los demandantes en concepto de indemnización por la reparación del daño emergente causado por la ruina del inmueble de la propiedad de los demandantes. Se declara probada la excepción de inexistencia de la obligación aducida y en consecuencia se absuelve de las pretensiones de los demandantes a la sociedad demandada Ventas y Servicios S.A. No hay condena en costos por la evidente buena fe de los demandantes en esta causa y se condena posteriormente a la sociedad Cielo Raso Divisiones y Aislamientos S.A. al pago a favor de las sociedades Inversiones Provenco S.A. y Proyectos y Edificaciones S.A. de todas las sumas de dinero que éstas deban pagar a favor de los demandantes en concepto de indemnización por las reparaciones
del daño emergente causado por la ruina del inmueble. ¿Qué es la responsabilidad decenal? La responsabilidad decenal es aquella de la cual responde el constructor de una edificación que se arruinase en virtud de vicios o defectos de construcción, conforme lo cual dispuesto por el artículo 1343 del Código Civil. La responsabilidad del constructor se entiende decenal. Por la ley impone 10 años a partir de la finalización de la obra, como periodo dentro del cual deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados por la ruina. ¿Qué se entiende por vicio de construcción? Se trata de cuando la estructura y condiciones de habitabilidad de la edificación constituyen un riesgo para sus ocupantes. Vicios de la construcción son, por tanto, solo los vicios en la ejecución material de la obra. ¿Quiénes son los responsables por los vicios de construcción o defectos constructivos? La norma y la jurisprudencia se la imputan a 1. El contratista que aparece en los permisos de construcción y ocupación. 2. El promotor o vendedor de la obra que aparece en los permisos de construcción y ocupación. 3. El dueño del terreno en el que se construye la obra en el caso de ser persona distinta al promotor. Este permiso de ocupación es una prueba vital para las acciones por la responsabilidad decenal, puesto que todos los que aparecen como contratistas, dueños y promotores son solidariamente responsables. Es justamente por este término de 10 años para la prescripción de las acciones que se ha denominado responsable decenal. Vicios de construcción en la República de Panamá. En Panamá, los vicios ocultos más frecuentes se dan en inmuebles por pisos que se levantan por la mala instalación, rajaduras en las paredes, tuberías mal colocadas que producen por las filtraciones, construcciones en terrenos sin el debido asentamiento o talud en el mismo. Resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, número 137, de 13 de agosto de 2014. En el caso específico de los arquitectos, menciona los vicios de suelo y de dirección. Podemos interpretar que con vicio de suelo hace referencia a todo fallo de la estructura a causa de la topografía. En el caso de los vicios de dirección, se refiere a un mal manejo en la ejecución de la obra, para lo cual citamos la resolución 137 de 2014, que habla sobre la responsabilidad de un residente de obra. Debemos señalar además que el hecho de ser arquitectos o ingenieros idóneos no nos faculta para ser residentes de obras. Esa certificación se adquiere a través de un curso que brinda la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura u otras instituciones reconocidas por la misma. Sobre los profesionales idóneos residentes. Procurar el desarrollo de la obra teniendo como base los planos y las especificaciones técnicas correspondientes aprobadas por las autoridades competentes. Permanecer en la obra durante toda la jornada. Podrá ausentarse por asuntos de compra de materiales y equipos o personal, siempre y cuando haya otra persona idónea para el cargo. En la obra lo que deberá verse reflejado en la Pitágora, que podrán revisar los inspectores municipales y el Ministerio de Trabajo. Registrar los cambios introducidos a los planos de construcción junto con los profesionales
respectivos para actualizarlo y cumplir con las leyes establecidas sobre la materia. Informar a las autoridades el incumplimiento de los reglamentos de construcción y seguridad. La Ley 15 de 26 de enero de 1959, toda normativa adoptada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, leyes laborales y migración. Decreto 257 de 1965 del MOC sobre el ejercicio profesional. Sección segunda, capítulo segundo del decreto número 257 del 3 de septiembre de 1965 sobre el arquitecto es un profesional idóneo para diseñar, dirigir, planificar obras para la vivienda, trabajo, educación, recreación y servicios que el hombre requiere. Además, menciona que el arquitecto es responsable de coordinar a los otros profesionales de la ingeniería que colaboran en sus proyectos. En conclusión, se entiende que asimismo como el arquitecto es un profesional con una amplia idoneidad, también tiene una gran responsabilidad en cuanto al diseño, dirección y ejecución de proyectos, por lo cual es importante conocer todos los lineamientos, parámetros y regulaciones que delimitan nuestro ejercicio profesional para evitar potenciales faltas en las que se pueda incurrir. Muchas gracias.